política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy está con nosotros de veras un gran abogado, que además tiene una cualidad que yo creo que es muy difícil de encontrar. Es al mismo tiempo un académico muy reconocido, de larguísima trayectoria en el CIDE, y ha sido, entre otras cosas, director de la Clínica de Interés Público, en realidad una clínica que interviene en asuntos delicados desde el derecho, desde el CIDE, para proteger personas. Y del otro lado es alguien que además actúa como abogado y por eso ha tenido una interacción con la Suprema Corte de Justicia de la Nación muy intensa. Es raro, es una combinación de veras muy complicada, a la que se suma su extraordinaria calidad. El doctor Javier Cruz Angulo nos acompaña. Yo de veras, Javier, te lo agradezco en el alma. Gracias por estar con nosotros. Doctor Merino, el honrado soy yo. Muchísimas gracias por la invitación a usted, doctor. Gracias, querido Javier. Te estoy tuteando porque fuera de cámaras nos tuteamos. Entonces, voy a tomarme esa libertad, querido Javier. Te invité por una razón, Javier, en particular. Hay muchas para invitarte, pero hoy está en el ojo del huracán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tú la conoces por dentro, por fuera, como litigante, como estudioso. Cuéntanos primero, ¿qué es lo que se está jugando la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este momento? A ver, la Corte en este momento tiene un papel fundamental. ¿Por qué es esto? Dado que muchas de las leyes que ha promovido el presidente de la República, su partido político en el Congreso de la Unión, son leyes cuya constitucionalidad están en tela de juicio o hace preguntas que no se habían generado en nuestra democracia, todo esto ha ido a parar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Podemos poner de ejemplo la consulta para enjuiciar o no a los expresidentes, podemos poner la ley de la industria eléctrica y así un sinfín de ejemplos de legislación que no queda claro, y hoy la última que toma las decisiones es la Suprema Corte de Justicia de la Nación en temas límites que están íntimamente vinculados con la democracia. De allí la necesidad de tener una corte robusta, independiente, autónoma, ¿no? Creo que esa es la razón fundamental por cual la corte hoy se ha vuelto tan importante. De acuerdo, Javier. Fue difícil procesar la salida de Saldívar Lelo de la Rea, porque ha sido, digamos, señalado por su enorme simpatía hacia el presidente de la República, que no lo ocultó nunca y sigue sin ocultarla, y viceversa. O sea, hay una corriente de amistad evidente entre quien fuera el presidente de la Corte y el presidente de la República. Y en su lugar entró la ministra Norma Piña. ¿Tú cómo ves esa sucesión entre Saldívar y Piña? A ver, creo que fue un excelente momento para que llegara la señora ministra Piña. Lo siente, efectivamente, siempre hubo una clara comunicación entre el presidente de la Suprema Corte y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Como bien dices, Mauricio nunca se ocultó. Así es. Y esto a veces cayó en lo grisáceo de la independencia judicial. Bueno, ¿no? Se propuso extender el periodo por 2 años más. El presidente dijo que solo habría reforma del Poder Judicial si Saldívar la encabezaba. Y luego dijo que ya no iba a haber reforma del Poder Judicial porque la ministra Piña pues no le gustaba. Todo eso ha sucedido públicamente. Sí, creo que hay que entender que el ministro Saldívar parece que aprendió a hacer, hay que entender que la Corte es un poder y como cualquier poder hace política.
Sí, ¿no? Es un poder el que menos hace política o el que menos perfil político tiene, y sí. hay algunos ministros que hacen más política que otros. Y Ujú. aquí parece ser que el ministro Saldívar encontró una vena política que se le dio, y él mismo también lo ha dicho públicamente, que después tratará de servir al país en otras instancias, ¿no? Exacto. Supongo algún cargo público. Pues imagínate. Y en contrapartida tenemos un modelo de juez, que es la juez Piña, la ministra Piña, que ha forjado toda su vida en el Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que conoce toda la carrera judicial, es decir, todas las necesidades desde un juzgado pequeño donde llegan los amparos, donde la gente a veces es procesada en materia penal, etcétera, cómo se hacen las notificaciones, y que fue ascendiendo en la carrera judicial, Ok, y que a partir de esto, de momento, llega a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y muy distinto al perfil del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, no es una ministra protagonista. ok. Si nosotros vemos sus participaciones en primera sala, nunca tuvo este ánimo de protagonizar, tampoco se inventó estas frases grandilocuentes del efecto corruptor Ok, o el juez cerca de ti. ok, Es una ministra más de un perfil más de una juez de carrera, ok, ¿no? ok. Que Oye, parece que no quiere hacer política. y sin embargo la va a tener que hacer, porque como bien adviertes, pues siendo ministra presidente del Poder Judicial de la Federación, pues es inevitable, está convocada a hacer. Y tengo la impresión, Javier, nos queda un minuto antes de irnos a un corte, pero tengo la impresión de que llega un poco por accidente, ¿no? Porque, bueno, todo indicaba que la favorita del presidente era la ministra Yasmín Esquivel, que se metió en un buen lío, ya hablaremos de eso. Entonces, creo que la ministra Piña, o me equivoco, ¿cómo está eso, tú que conoces a la Corte? La señora ministra Piña primero había dicho que ella iba a encabezar la campaña del señor ministro Lainez. Exacto, En algún momento decide que ella mejor hace su propia campaña. exacto. Se presentan 5 candidaturas, lo cual es muy atípico. Y lo que tú mencionabas, Mauricio, efectivamente parecía que la ministra Yasmín iba a contar con los votos de aquellos ministros que simpatizaran con la ideología del presidente, Ok, ¿no? bueno, Eh, dame permiso de cortar aquí porque me están llamando a hacer un corte y hablemos de esto que es muy interesante de regreso del corte. ¿Te parece, querido doctor Cruz Angulo? Perfecto, doctor Medina. Vamos a hacer un corte, estamos hablando con Javier Cruz Angulo, nos estamos dando este lujo, no se vayan, volvemos rápido. Estamos de vuelta con el doctor Javier Cruz Angulo, que nos daba pues su interpretación sobre la llegada de la ministra presidente Norma Piña a suplir al ministro Saldívar Lelo de la REA. Pero en particular nos estabas contando este episodio raro, Javier, en el que se presentan 5 candidaturas a la presidencia de la Corte, entre ellas la de Yasmín Esquivel, pues que parecía enfilada a ganar. Sí, la ministra de entrada se pensaba que contaba con 4 votos seguros, ¿no? Ok, De entrada, lo cual ya es para efectos donde se necesitan 6 votos, pues ya era un número bastante pues fuerte, sólido, ¿no? pues sí, Y de momento se hace público la cuestión del plagio de la tesis de licenciatura. sí, Hay una gran crítica de todos los sectores, ¿no? Y sí, ya después se viene esta maraña de enredos y explicaciones que culmina hoy con el comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde dice que efectivamente hubo plagio. sí, Entonces, parece que esto obstaculizó la llegada de la señora ministra Yasmín Esquivel a sí. la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
a todas luces. Y entonces la ministra Piña, era mi pregunta, tú que conoces esos pasillos interiores, no estaba destinada a ser la presidente de la Suprema Corte. Es que parecería ser un poco más que la ministra Norma Piña no tenía tan robusta su candidatura ni todos los votos ganados, pero la división que se da con la ministra Yasmín y el hecho de que no quede claro también ahí el papel de algunos ministros, hace por lo menos en mi óptica, aunque la votación fue secreta, que por lo menos la ministra Norma Piña contara con todos los votos de aquellos miembros de la Corte que han cruzado por Poder Judicial, Okay. porque se llama miembros de los judiciales, ¿no? O sea, los ministros Los de carrera, que han digamos. de carrera judicial, como el ministro Pardo, el ministro Luis María Aguilar, se Okay. dice que el ministro Alcántara, Okay. todos los que Okay. tuvieron carrera judicial voltean a ver en Piña a alguien que sí puede liderar al Poder Judicial de la Federación. ¿Y sí lo puede hacer, Javier, en tu opinión? A mí me parece que sí y que tiene grandes virtudes la ministra porque si bien es cierto, no, en ningún momento creo que se puede dudar de las buenas intenciones del ministro Saldívar. Creo que algunas pues eh, no eran del modelo del juez, ¿no? Y tampoco conoce las necesidades exactas del Poder Judicial Federal. Me parece que alguien que recorrió todos los caminos, tuvo un papel discreto y que de momento también encontró la vena política y el momento para conducir el Poder Judicial, conoce mucho mejor las necesidades de juzgadores y juzgadoras para poder realmente abatir la corrupción. Nos decía el ministro Saldívar, estamos abatiendo la corrupción. Nos dijo que hubo 8 jueces sancionados. La mayor parte de los comunicados del Consejo de la Judicatura no nos permitieron saber cómo, ni cuándo, ni por qué sancionaron estos jueces. Muchas políticas instrumentadas por el Poder Judicial Federal resultaban realmente un contrasentido, es decir, en algunos lugares se pidió que si algunas personas habían contraído nupcias, pues que no podían ya trabajar en el mismo circuito, que es como se divide territorialmente el Poder Judicial Federal. Sí. Y es lógico que si una persona entra a trabajar de secretario de acuerdos, si otra persona entra a trabajar, pues en algún momento pueden contraer nupcias. Sí. Y esto no necesariamente era un hecho de corrupción, los hechos de corrupción se daban de otra manera. Claro. Y entonces decía, no, bueno, que ahora se vaya al segundo circuito, Estado de México, y en primer circuito, no es una buena idea casarse para que te separen físicamente. Exacto, no, que separen laboralmente. Parece que hubo algunas ideas que eran no conocer al Poder Judicial Federal y tratar de golpear el nepotismo por lados como se iba ocurriendo, ¿no? Ya. A mí me gustó mucho, Javier, a mí me gustó mucho, perdón que te interrumpa, porque leí con cuidado la presentación, el proyecto de trabajo que hizo la ministra presidente actual, Norma Piña, y me encantaron 3 cosas, te las enuncio rápido. Uno, su compromiso de apelar al conocimiento especializado. Esto del Centro de Estudios Constitucionales, entre otras cosas, y traer la investigación para respaldar la solidez de los juicios. Me encantó. 2, pues entenderás que me encantó también su compromiso de fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción y de contribuir desde la Corte, que era importantísimo, a que ese sistema funcione. Y 3, efectivamente, profesionalizar al Poder Judicial en serio, no por las ramas, sino en serio. Yo destaco esas 3, me encantaron, la verdad. Y creo que ella, con el conocimiento de haber estado desde las tripas y haber subido desde hasta arriba, creo que puede generar mejores caminos para profesionalizar. Ella conoce bien, como ministra de la Corte, el Centro de Estudios Constitucionales, sin duda. Sí. Ya tiene tiempo en la Corte, pero había sido olvidado un poco por el protagonismo del señor ministro Arturo Saldívar. Okay. Donde, bueno, en fin, pero creo que ella puede generar un camino, sobre todo institucional, porque creo que hay que destacar. Javier, ¿la van a dejar sus colegas, ministras y ministros? Porque debe haber quedado alguna cicatriz ahí, ¿no? Pero por lo menos lo que sí sabemos que tiene 6 votos para caminar y que o sea, que hoy las decisiones
ella como ministra de la Corte ya no tiene que consultar a sus pares. Okay. Ella como titular del Consejo de la Judicatura tendrá que convivir con el resto de consejeros y hacer política para llevar a cabo sus decisiones. Sí. Pero que ya tiene facultades administrativas, sobre todo en el Consejo de la Judicatura Federal, para ir cambiando muchísimas cosas e ir modificando y fortalecer instituciones al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, ya sus pares ya no hay forma de obstaculizar, y por lo menos sabemos que hay 6 de sus pares, o por lo menos 5, entendiendo que ella sea el sexto voto para sí, que pueden echar para adelante las decisiones cuando sean plenarias. Nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad, Javier? Porque ese poder que adquirió la presidencia de la Suprema Corte pues fue diseñado por el ministro Saldívar. Creo que vale la pena hablar de eso después de un corte, ¿te parece? Por supuesto, Mauricio, claro. Estamos hablando con el doctor Javier Cruz Angulo sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos que hacer un corte y volvemos enseguida, no se vayan. Estamos de vuelta con el doctor Javier Cruz Angulo, hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te preguntaba, Javier, cuál era realmente pues, la capacidad de acción que tendrá la ministra presidente de la Suprema Corte, Norma Piña, para poder hacer cambios de fondo, tomando en cuenta lo siguiente, déjame ponerlo así. Es evidente que el presidente de la República pues tiene un deseo de controlar todo lo que le rodea, ¿no? Eso ya está fuera de debates, no hay que discutirlo. Y tenía preferencia por Saldívar, lo quiso el ministro Saldívar y lo quiso extender en su periodo, no lo logró. Tenía preferencia por Yasmín Esquivel, la ministra Yasmín Esquivel, no lo logró. Y pues ahora tiene que apechugar la designación de la ministra Norma Piña. Pero los demás van a resistir la presión de la presidencia de la República. Es fuerte, ¿eh? La presión de Andrés Manuel López Obrador nos consta, es bien fuerte. No, a ver, sin duda creo que la presidencia en el Consejo de la Judicatura presionará para que los representantes, el Consejo de la Judicatura tiene una integración colegiada, y tratará de que quienes sean representantes incluso de otros poderes, pues respondan a las intenciones de la Presidencia de la República. Hay facultades que no pueden detener de la ministra Piña, por un lado. Por el otro está la Corte, donde ya también hay marcadas facultades que, como bien decías, esta reforma la hizo el ministro Saldívar, nadie sabe para quién trabaja, fortaleció la presidencia de la Corte, sí, y estas fortalezas acaban en manos de la ministra Piña. Pues sí. Yo creo, me parece que la ministra Piña soportará las presiones del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo del presidente. Okay. Simplemente esto se ve en sus votaciones. O sea, en sus votaciones parece que sin una oposición ideológica, sino en una franca decisión jurídica, no comparte el cómo entiende el presidente de la República la legalidad. Esto se ve en sus votaciones, por un lado. Por el otro, me parece que en el Consejo de la Judicatura... Bueno, magnífica noticia, la verdad. Sí va a enfrentar, pues es un órgano colegiado donde hay representantes de los poderes, y ahí va a enfrentar incluso alguna resistencia, supongo que de los otros consejeros. Claro. Por ejemplo, la ministra Loreta estaba nombrada por el presidente de la República, pasó a ser ministra. Hay algunos nombramientos del Consejo de la Judicatura, supongo que van a ejercer resistencias a lo que diga la señora ministra Piña, y ahí tendrá que haber ejercicios políticos, pero hay facultades que ya están marcadas, como a quién se designa, por ejemplo, como secretario ejecutivo para la vigilancia de los jueces. Que esto influye mucho en la independencia judicial. Es decir, muchos jueces a veces, puede ser que, no quisiera destacar porque tal vez me pueda equivocar en algún ejemplo,
pero muchos casos importantes para la presidencia de la República se fueron minando poco a poco, ¿no? Ok. Los amparos para el aeropuerto el que se realizó, los amparos Sí, para tirar Texcoco, etcétera, el Tren sí, Maya. sí. Parecía que los jueces se fueron haciendo hacia atrás por algunas razones y parece que algunas, no me consta, pero se dice por allí que hubo Presión. presión por parte del Pues, Consejo de la Judicatura. pues sí, seguramente. Digo, a mí tampoco me consta, pero cuando un animal ladra y es peludo y se llama Fido, ¿no? Parece un Pues a perro. veces muerde. Entonces, en este sentido, parece que por lo menos los jueces van a respirar. Sí, O sea, ahí sí los jueces van a respirar porque este es un nombramiento que estos son nombramientos que le corresponden a la presidenta del Consejo de la Judicatura. Y ahí sí ok. los señores jueces y juezas van a respirar. Entonces, que Javier, los procedimientos hay, disciplinarios. hay tres, perdón, te interrumpa, es que en línea con lo que estás diciendo y conectando con el principio, con tu primera intervención en esta conversación, yo advierto al menos tres asuntos, estoy hablando desde mi propia mirada, no te comprometas con ella, pero veo tres asuntos que a mí me alarman mucho. La constitucionalidad de la que seguramente será la reforma electoral aprobada, ya completa, el plan B famoso, y sus efectos, ¿no? Veo la enorme caudal de facultades que el presidente le ha transmitido a las Fuerzas Armadas. Eso me preocupa en sus distintas manifestaciones y que sigue siendo motivo de distintas formas de amparo, ¿no? Y de acciones eventualmente de anticonstitucionalidad y de controversias. Y veo, por supuesto, pues toda esta ataque al federalismo, querido Javier. ¿Tú crees que la Corte pueda pronunciarse en algún sentido para parar eso o no? A ver, aquí me gustaría destacar otra vez la actuación de la ministra Piña y del ministro Luis María Aguilar. Ellos eran los encargados de decidir sobre prisión preventiva oficiosa y cuando vieron que no reunían los 8 votos, retiran los proyectos para reunir 8 votos y declarar inconstitucional lo que había hecho la legislatura de por la puerta de atrás incluir delitos que no estaban de prisión preventiva como son los delitos fiscales, Sí, ¿no? sí, Que esto es una buena señal de ejercicio político. Sé ok, que no reúno los 8 votos, retiro proyecto. ok, En la ley de la industria, aquí es una cuestión que creo que va a estar muy debatida, porque si hay 4 votos que parecen ya comprometidos, bueno, sí, no comprometidos, que son afines, que sí creen en la legalidad del señor presidente de la República, y entonces, estos votos han obstruido las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, por ejemplo, en ley de la industria eléctrica. ok, Pero ¿qué es lo que pasa? Que tienes 4 votos, pero cuando el asunto se va a sala, sí tienes los 5 votos para el amparo. ok, exacto, Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que efectivamente en materia electoral sí es necesario que se pronuncie la Corte en acción. Y pues aquí sí, sí se van a necesitar los 8 votos a fuerza, porque el amparo no es la vía idónea para atacar reformas a leyes electorales, con excepción de esas que tienen tamices laborales, donde atacaron el corazón del INE y trataron de desmontar al INE, ¿no? sí, Y esas me parece que al tener un tamiz de orden laboral administrativo, no son electorales, sino que son y sí pueden estar sujetas al juicio de amparo. ok. Pero sería importante que la Corte reuniera los 8 votos. Híjole, Javier, pues nos espera un periodo largo. Yo te quiero suplicar, porque ya se nos acabó el tiempo, que me aceptes una segunda invitación. Dejemos pasar un rato, si te parece, para ver cómo se desempeña la Corte después de estos casos emblemáticos que has detectado. Y si en público te lo pido, si te parece, volvemos para revisar el desempeño de la Corte con la presidencia de la ministra Norma Piña. Por supuesto, Mauricio, será un honor. Muchas gracias, querido Javier, el doctor Javier Cruz Angulo, abogadazo, la verdad, conocedor de estos temas como muy pocos, estuvo con nosotros. Nosotros seguimos y nos vemos en la siguiente conversación. Gracias.
política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.